Si estáis aquí es porque os tomáis en serio vuestra preparación como futbolistas, en este caso la parte física, y eso significa intentar dejar las menos cosas al azar posible. Ahora bien, ¿cuál es vuestra preparación mental? ¿Alguno tiene? Levante la mano. Bien, por ahí tienes preparación mental, por ahí también. 3. Contadme muy por encima, o sea, ¿qué es lo que hacéis, qué intentáis en cuanto a la preparación mental? No sé si quieres, bueno, cuéntanos. No, pues suelo visualizar días puntuales y luego pues alguna estrategia que he ido cogiendo de mi vida que he coincidido con gente que se dedica a esto, pues pequeñas cosillas y rápido. Bien, por allá al fondo. Espero que sea algo de alguna charla que haya contado yo. Vale. Vale. Ok. Vale. Visualizaciones triunfa bastante. ¿Había otra por allí, en la esquina? ¿Tú qué haces? Vale. O sea, visualización 3 de 3. Ahora, ¿cuántos sois? 60, ¿no? Los otros 57. A mí se me ocurren dos opciones, que son las que me encuentro siempre. La primera es que penséis que la parte mental no es tan importante. Y la segunda es que no sepáis cómo se hace o no tenéis mucha idea y simplemente pues no hacéis nada. ¿Cuál de las dos opciones es? La primera, los que levantéis la mano, es lo que he dicho primero. ¿Alguno que piense que la parte mental no es tan importante o no hace falta trabajarla? ¿Y lo segundo? Vale. Aquí hemos encontrado el problema y de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo me puedo preparar mentalmente? ¿Qué puedo hacer para mejorar esa parte? Alguno ha encontrado un par de cosas, pero los 57 restantes no tenéis un plan claro. Entonces, yo quiero que salgáis de aquí, de esta charla, con un plan claro. Que sepáis qué hacer en cada momento para prepararos mentalmente y plantearlo como lo hacen aquí en FFR. Luego veréis cómo, yo os voy a explicar el paso a paso, que al final es mi método. Es lo que yo uso con mis futbolistas, lo que me da resultados, y luego veréis que incluso medimos, bueno, no os adelanto mucho. Me voy a tener que ir dando por aquí, vale. Os cuento un poquito de mí, aunque ya me conocéis. En mi programa RBP ya he trabajado con más de 180 futbolistas, alguno está por aquí, y el método que os voy a enseñar es justo ese, el que he ido desarrollando. Antes habían varios pasos que no hacía, hay futbolistas que han estado conmigo y no hacían varias de las cosas que voy a comentar, entonces incluso para los que han trabajado conmigo van a tener novedades y van a tener cosas que no saben que existe. De hecho, antes estaba hablando con David, que no sé dónde anda, estará por allí, y le he contado un poquito por encima y decía, uy, ¿de qué va esto de la preparación mental, ¿no? ¿Cómo se lleva? Porque no está muy desarrollado de esta forma, no está tan bajado a tierra, no está tan medido, no está tan controlado, simplemente la parte mental se trabaja, se habla, un par de consejos y ya está. Y yo he tratado de bajarlo a tierra porque he jugado muchos años al fútbol y porque sé que para mí, por lo menos cuando jugaba y tenía vuestra edad, cuanto más bajado a tierra y llevado a la práctica, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi preparación semana a semana? Como en la parte física, mejor que mejor. Entonces, ese es un poco el plan de lo que vamos a hacer. Y os quería adelantar las 3 cosas que os vais a llevar para que quede claro desde el principio y que os genere un poquito de hype. Lo primero, os vais a llevar de aquí una medición, vuestro estado mental, vuestras estadísticas. Luego lo veréis que es como una carta de FIFA. Quiero que tengáis vuestras 6 estadísticas de la parte mental, que son las más importantes, y luego os voy a explicar cada una de ellas, y una media, como en el FIFA, la media de tu carta, pues de la parte mental. Luego, la segunda parte, vais a tener una preparación mental que vais a tener que adaptar a cada uno. Es como si viene Dani y os cuenta que la preparación física, se pueden hacer sentadillas, esto, lo otro. Bueno, para cada uno será de una forma, tendréis que adaptar a la carga, al momento de la temporada, si estáis lesionados, si no. Esto ya lo sabéis, os lo han contado 1000 veces. Pero en la parte mental es igual, porque no es lo mismo cuando estás en un momento, hablando mal y pronto, jodido, de confianza, que cuando estás muy bien, que cuando eres titular, que cuando eres suplente. Hay que adaptar todo también a la carga de estudios, por ejemplo, cuando hay gente que hace segundo de batch, luego con la PAU y todas estas cosas, no puedes adaptar lo mismo que cuando estás con menos carga. Entonces, es un poco el plan y, para finalizar, un regalo que no os voy a comentar nada porque es sorpresa. Las fotos no sé por qué se ven así, no carga. ¿Qué es lo primero que hacéis nada más entrar a FFR? ¿Alguno me lo puede decir? Unos testeos, cuéntame un poquito más. ¿Estás conectado? ¿Estás conectado a Wi-Fi? Sí, pero vamos, que va... Prueba. ¿Quién me ha dicho por ahí? Salto, sprint, más mediciones, más cosas.
¿vale? Salto, perdonadme que lo diga así de poco técnico, ¿no? Pero salto hacia adelante, hacia arriba, muchas cosas, ¿no? Movilidad, me dicen por aquí, o sea, medís. No empezáis a prepararos, ¿por qué no empezáis a prepararos físicamente y luego vamos viendo? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Clavado. Y en la parte mental, ¿por qué no funciona así? ¿O por qué no lo concebimos así? Porque ¿cómo te vas a medir la mente? ¿Cierto? Es justo eso. Eso es lo que me preguntaba yo y de hecho empecé a trabajar como psicólogo deportivo y llegó un punto en el que dije, bueno, estos chicos están mejorando, me lo dicen, tienen buenas sensaciones, pero ¿y yo cómo lo sé? Ellos me están diciendo que sí, pero ¿y yo cómo lo sé? Entonces empecé a investigar y a buscar la forma de medir. En la psicología, la única forma de medir de momento es con cuestionarios. ¿Por qué? Porque no hay nada más allá y lo que hay más allá vale mucha pasta. Me refiero a cascos que te miden neuronalmente, cómo se conecta en tu cerebro. No tengo eso para cada uno. Entonces, lo siguiente es un cuestionario. Son cuestionarios validados, son cosas que están respaldadas por la ciencia y así es como vamos a medir. Bueno, aquí lo vais a medir y es como lo mido yo en mi programa y es el paralelismo que traigo de FFR. Y me gustaría que empezaseis a ver así la parte mental, preparación mental. Ya lo tiene, ¿no? Bueno, esos son varios de mis chicos que he ido poniendo por ahí también, pues ya que los tengo, que vayan saliendo. De hecho, salía Lucas por ahí antes, ¿eh? Como veis aquí, que os lo quería enseñar, esos son los datos de un futbolista, de hecho es uno de los de la foto de antes, el de la derecha. El puntaje inicial es porque le medí antes de empezar 3 meses. El puntaje final es al acabar los 3 meses. Las estadísticas que veis ahí son las que mido siempre, son las que se necesitan saber para la parte mental. Son las estadísticas más importantes. Obviamente hay más secundarias, como en la parte física te puedes poner a medir 1000 cosas distintas, pero las importantes son salto vertical, horizontal y lo que mida en FFR. Aquí es la gestión de la presión, resistencia al juicio, que tiene que ver con la opinión del resto, que muchas veces influye mucho negativamente, ambición competitiva, habilidades mentales. Bueno, en la siguiente diapositiva os voy a enseñar más a fondo cada cosa, pero lo que quiero que os quedéis es con la progresión, con las mejoras, entendiendo que a este futbolista sabemos que le hemos ayudado y que ha mejorado porque tiene porcentaje de mejora, no por sus sensaciones solo, sino porque los datos nos lo respaldan. Dicho esto, os voy a enseñar a un jugador en concreto con el que hemos trabajado y quiero que paréis a analizar cada dato y entender cómo vais a medir luego los vuestros. No vais a iros de aquí sin medir, ¿vale? Os voy a pasar luego una forma de que podáis medir y salir con vuestra carta mental y saber cómo estáis mentalmente en todas estas estadísticas. Aquí falta la media, que la vais a ver luego. Bueno, esta es la carta mental que uso, un poco de ejemplo. Esta es la de otro futbolista. Y este es Ediel, lo he puesto un poco de ejemplo. Ediel juega en el Castellón, en la sub-20 de Puerto Rico, y los datos que estáis viendo aquí ahora mismo me van a dar para explicar cada uno de ellos. Gestión de la presión. Es importantísimo, al final, cuando vas subiendo de nivel, te va subiendo la presión, es necesario y al final los deportistas de élite lo dicen mucho, que la presión es no sé cómo lo dicen exactamente, le dicen que es... se me va la palabra, macho. Un privilegio. Ahí lo he dado. ¿De quién lo has escuchado? Yo. ¿De quién lo has escuchado, Martín? Me ha sonado. De mí, ¿no? Sí, también. De algún deporte, creo que era de Alcaraz, bueno, no sé exactamente, pero los deportistas lo dicen porque al final es un privilegio de verdad. Cuanta más presión, mejor. Si juegas en un altísimo nivel, si juegas en el Madrid y en el Barça, la presión es altísima y por lo tanto tienes que tener una gran capacidad de gestionar la presión. ¿Qué pasa muchas veces? Que sigues subiendo de nivel, tu capacidad, y fijaos que ya lo ponemos con números, es un 60, no puedes seguir subiendo de nivel, no porque no tengas talento, no tengas físico, sino porque se te ha atascado una de las estadísticas. Aquí ya lo vemos todo mucho más claro. A mí me facilita mucho el trabajo porque ya no hablo a lo loco. No, es que la gestión de la presión no la tiene muy bien, la gestión de la presión la tienes en un 69. Ahora os voy a contar también un poquito de qué significa cada dato o cada rango para que entendáis. Resistencia al juicio es la opinión de los demás, ambición competitiva creo que se entiende, habilidades mentales, cohesión de equipo, bueno, hay datos que se entienden de por sí. Confianza es confianza en ti mismo. Y estabilidad mental es la media de todo. Le he llamado así directamente porque mentalmente necesitas estar estable. En el fútbol no se trata de que no pasen cosas negativas, se trata de que seas capaz de mantenerte estable aunque pasen esas cosas negativas. Pueden ser
lesiones, te miro a ti, me ha salido mirar a ti porque te han pasado varias lesiones últimamente, pero pueden ser cambios de equipo para arriba, para abajo, pueden ser que juegue de titular, que juegue de suplente, y necesitas ser estable mentalmente para ir soportando todo eso, y la media es lo que nos indica un poco a rasgos generales el nivel mental del futbolista. Para que nos entendamos rápidamente, por debajo de 60 es muy difícil, casi imposible diría, rendir a buen nivel. Eso es lo que he visto con mis futbolistas. Más de 180 datos que he podido ver y por debajo de 60 impide casi totalmente el rendimiento. Entre 60 y 75 el rendimiento es muy irregular. Depende del día. Un día va un poquito mejor, otro un poquito peor, un día tiene más confianza, otro menos, y el rendimiento sube y baja. Estás todo el rato como una montaña rusa. A partir de 75 empieza a ser un rendimiento regular y en tu nivel normalmente. A partir de 85-90, que ya es el último escalón, estás incluso un puntito por encima. Incluso la parte mental es un factor diferencial para ti. Caso de Ediel. Habían varios datos que le estaban haciendo ser un poco más irregular de la cuenta. Mejora, 8 puntos de media, que podéis decir, bueno, 8 puntos igual no es tantísimo la parte mental. Depende. De 82 a 90 es mucho, porque pasa de varios datos estar irregular a poder rendir siempre o de forma lo más regular posible. En el futbolista que veíamos antes, de 57 a 77, significan 20 puntos. Es un cambio más grande que el de Ediel. ¿Significa que es un cambio mejor? No, significa que cada uno tiene su cambio, igual que en la parte física. Unos tendrán una capacidad de salto al inicio y mejorarán de una forma y otros de otra. Cada uno con su progreso y depende de dónde parta. Hasta aquí la parte de los datos, que quiero que me tiréis preguntas por lo que decía antes, ¿no? Porque, oye, ¿y la parte mental cómo se mide? ¿Esto se puede medir? Aquí tenemos, se puede medir. Esto es lo que he desarrollado yo basado en la ciencia y en la teoría de cómo se hace en la parte mental. Ahora, preguntas, dudas de esta medición, porque luego os va a llegar a vosotros vuestra carta mental y vais a tener que entender qué os pone ahí, qué significa y demás. Una preguntilla, que levante la manita, por ahí. ¿Dime? Cohesión de equipo. Cohesión de equipo, ¿qué es? Vale. Cohesión de equipo. Hay dos estadísticas que son un poquito variables, dependen del equipo, del entorno. Cohesión de equipo es la sensación que tengas tú de bienestar en relación a tu equipo. Lo conectado que te sientas. Claro, ahí a veces el entorno no ayuda y puedes sentir menos cohesión de equipo y te varía un poco. También la ambición competitiva, en la fase final de temporada, lo que he visto es que baja un poco de normal, incluso en cartas como la de Ediel, todas las estadísticas eran en positivo, en verde, y de repente le bajaban 2-3 puntos la ambición competitiva, que es igual a motivación. Podemos asimilarlo como lo mismo. ¿Por qué? Porque final de temporada, o estás en mitad de tabla, o ya has ganado la liga, o ya te has desenganchado del primero, o ya has descendido. Bueno, está decidido todo, está el pescado vendido, y la ambición, la motivación baja un poquito. Estás pensando ya en verano, en descansar un poquito, en la temporada que viene. Bueno, es normal. Hay que entender la carta para no alarmarse de datos que realmente no tienen por qué alarmarte. Esa es un poco la idea. Una pregunta. Por ejemplo, lo que has dicho de ambición competitiva, por ejemplo, tienes una buena estabilidad mental o otra clase de habilidades que se pueden compensar entre ellos. Porque si yo me he desmotivado, pero soy un fenómeno que flipa y sigo trabajando, ahí se compensa. Buena pregunta. Sí, pero es como la parte física. Es decir, que compense con las demás y al final la media te salga bien, no significa que eso no tengamos que trabajarlo, mejorarlo y ver la manera de encajarlo. En la cohesión de equipo es más difícil trabajarlo directamente porque tiene que ver con el equipo, pero no significa que no dependa de ti en ningún caso. Puedes hacer cosas, puedes trabajar en cosas para poder mejorar esa estadística. Entonces, en caso de lo que me pones, si yo veo que todas las estadísticas están muy bien y solo la cohesión de equipo es la que se queda un poquito por detrás, el foco, cuando empieces a trabajar, estoy poniendo el caso de que empiezo a trabajar contigo porque al final es lo que me sale de normal, pero en caso de que lo empieces a trabajar tú por tu cuenta, que es lo que voy a proponer hoy para que lo hagáis por vuestra cuenta, ya sabes que el foco está ahí. Si no, no tienes ni idea. Si no medís, no tenéis ni idea de en qué parte tenéis que trabajar más. Entonces, esta carta, que la vais a tener luego, os va a dar esa información también y decir, ok, esta es la que más bajo tengo, igual tengo que trabajar eso. ¿Cómo? Pues luego ahí es donde empieza un poco lo complicado, como en el físico, ¿no? Oye, yo lo que tengo más complicado es mi aceleración. ¿Cómo lo trabajo? Ahí empieza lo difícil. Luego os voy a dar herramientas, armas, y os voy a proponer un par de cosas
para que podáis arrancar. Pero bueno, es buena pregunta. Dime. Habilidades mentales, que es un poco... Sí, que engloba. esa la suelo comentar porque es un poco general. Habilidades mentales se refiere a tu sensación de que tengas armas, de que sepas o puedas afrontar lo que venga. Al final lo que decía, van a venir muchas cosas en el fútbol, muchos problemas, muchas situaciones. Habilidades mentales significa que tienes esas herramientas, esas armas y tú tienes esa sensación. Las preguntas que se suelen encajar en esa estadística tienen que ver con, oye, en este tipo de situaciones sientes que tienes herramientas para solucionarlas. ¿Cuáles son el tipo? Bueno, va un poquito por ahí en cuanto a las herramientas que tengas. Bien, me gusta, veo varias preguntitas. Y luego, a la hora de hacer el cuestionario, al igual que cuando haces unas pruebas físicas o me lo llevas a una analítica, no Sí. te lo hagas después de haberte pegado una paliza, un día que estás muy bien. Pues entiendo que siempre tendrás que intentar, no sé cómo lo hacer, pero hacerlo en unas condiciones parecidas. Igual yo juego un partido metido de goles, que no me tengo en el arcoíris y ese día digo, soy una máquina. Vale. Otro día igual lo he tenido y claro, va a cambiar mi Varía. subjetivo, no va a cambiar como yo me Sí. percibo. Sí, sí. Eso lo tenemos en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo lo vamos a hacer aquí todos, porque os tengo aquí todos juntos, ya que estamos os lo voy a pasar y no esperar a cada momento de cada uno, pero lo normal es entender la situación. Normalmente después de los partidos no lo suelo hacer a mitad de semana, ¿no? Los miércoles, jueves, que ya ha pasado el partido anterior, ya faltan un par de días para el siguiente partido y hay que entender un poco la situación. Si lo haces después de un partido en el que ha sido Maradona, pues seguramente todas las estadísticas se vean demasiado crecidas. Y si de repente has tenido un partido desastroso, las estadísticas van a ser un desastre, más aún o multiplicado porque, bueno, vienes de un partido malo. Pero es buena pregunta porque a veces lo haces en un momento que no toca. ¿Alguna más? Me está gustando esto ahí. Si me preguntáis algo más, me da tiempo hasta beber agua que no me viene a la mano. ¿Una preguntilla por ahí por el fondo o qué? ¿Alguno? Venga, va. Un problema es que cuando acaban los partidos y no hemos ganado, no puedo hablar con nadie, ¿sabes? Pero nadie es correr hasta el lunes a la tarde, pero nada, ¿eh? ¿Por qué? Mi padre ni por mala hostia. A ti te habla, ¿no? A ti te habla todo lo que no le habla a los demás, ¿no? Te cuenta audios de 5 minutos. ¿Te pasa de siempre? ¿Te pasa de siempre? Vale. ¿Tienes una idea de por qué puede ser? ¿Con la frustración, cómo lo llevas? ¿La gestión pues, la gestión de la presión, del juicio, todo eso? Vale. Porque el fútbol normalmente es lo que más os importa. Entonces ahí se ven más aún todo. Cuando hagas la carta, fíjate cuál es la estadística que está más por debajo, intenta entender si tiene relación o no. Si no, de todas formas, luego hablamos un rato y vamos a ver de dónde viene eso, pero suele tener que ver con la frustración y la gestión de la frustración. Con que te frustras, te encierras en lo tuyo, querías que saliese de una forma, también tiene que ver con rasgos perfeccionistas, ¿no? Oye, quería que saliese así, no ha salido tan así y la frustración es brutal. Yo me acuerdo, yo siempre os digo, cuando hago este tipo de cosas, o sea, me refiero, trabajo de esto porque he jugado 15 años y soy igual que vosotros en muchas cosas, ¿no? Y eso del perfeccionismo, yo cuando era pequeño hacía los deberes, que estaba mi madre al lado, y en cuanto hacía un tachón, lo tiraba a la basura. Igual llevaba 2 horas escribiendo, ¿no? Y de repente lo tiraba a la basura. Mi madre me quería matar. A veces pasa un poco eso. Tiene que ver con el perfeccionismo, ¿no? Con, mierda, no ha salido del todo. Seguro que has tenido partidos en los que no han sido malos, pero no han sido lo suficientemente buenos y te ha pasado eso, ¿no? Bien. Puede tener que ver. No lo sé porque todavía no te conozco lo suficiente, pero puede tener que ver con el perfeccionismo y de ahí viene la frustración y habría que ver cómo mejorar esa frustración, sobre todo por la gente de tu alrededor, pero también por ti, ¿no? Porque si, pongo un ejemplo, tú juegas aquí, ¿no? En España. Si te vas a Estados Unidos, que alguna hora de Estados Unidos, a veces los partidos son cada 2 o 3 días allí. Si te dura 3 días la frustración y ese bucle, al siguiente partido ya estás llegando frustrado y te va a coger la bola y se va a hacer muy complicado. Entonces, es importante trabajarlo por eso, porque luego afecta al rendimiento. Es que parece que la parte mental es todo palabrería, pero afecta al rendimiento directamente, no hay otra. En cuanto acaba un partido, realmente, si os paráis a pensarlo, empieza el prepartido del siguiente. Ya, lo que se dice siempre, no hay que pensar en el siguiente partido, ahí está empezando el prepartido del siguiente. Y no solo en el físico, no solo en la nutrición, lo mental también. Lo que te alimentas por dentro, te lo vas a llevar al siguiente partido. Entonces, en tu caso, puede estar influyendo en tu rendimiento. Tenemos la ventaja de que
es dentro de una semana. Si fuesen 2 o 3 días, complicaría más las cosas. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con todo eso. Viene bien porque toda esta gente estoy seguro que también es muy perfeccionista. Si no, no estaríais aquí, seguramente. ¿Alguna pregunta más? ¿Avanzamos? ¿Cómo lo veis? ¿Bien? Uy, contadores no. Bien, vamos con la parte de la preparación mental. Aquí viene la chicha, ¿no? Una vez hemos medido, como en el físico, tenemos que empezar a generar una preparación mental igual que la física. Varias cosas importantes. Tenemos que tomárnoslo de la misma forma. Ejemplos que ponían antes de visualización, relajaciones, respiraciones, meditaciones, están muy bien, son herramientas, pero no terminamos de saber exactamente cómo, cuándo, en qué momentos hacerlas, cómo entrenarlos, si hay que trabajarlo o no, fuera de un día antes del partido. Entonces, todo eso es lo que necesitamos empezar a desarrollar para de verdad tener una preparación mental profesionalizada, aunque no sea con un profesional, sino profesionalizada, aunque sea por tu cuenta. Lo primero, ¿cómo funciono cuando compito? Eso es el primero de los 3 bloques que vamos a ver en esta parte. Ahí pongo un Ferrari porque se me ocurrió el ejemplo de Fernando Alonso. Me acuerdo que decía que él no solo se conocía a sí mismo y conocía su conducción y sabía cómo podía hacerlo él, sino que conocía lo máximo posible de su coche. Vosotros, por suerte o por desgracia, vuestro coche es vuestro cuerpo. Y dentro de vuestro cuerpo estará vuestro cerebro. Entonces, si no sabéis exactamente cómo funciona vuestro cerebro, no vais a poder entrenarlo ni trabajarlo. Yo siempre digo que hay que hacer consciente lo inconsciente. Hay 2 partes en nuestro cerebro, estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero hay 2 partes en nuestro cerebro, que es la consciente y la inconsciente. La consciente todos la conocemos, ahí no hay problema, somos conscientes de ello, lo dice la misma palabra. Pero la inconsciente a veces no somos conscientes, lo está diciendo la misma palabra, y no podemos trabajarlo porque está oculto. Hasta que no te das cuenta de algo no puedes trabajarlo. Y muchas veces nos pensamos, bueno, no tengo nada que mejorar, no tengo nada que trabajar en la parte mental. Bueno, no es tan importante porque solo vemos lo consciente. Pero hay muchas otras cosas que no estamos trabajando y que nos podrían hacer mejorar como futbolista. El ejemplo de Fernando Alonso, ¿no? Él se podía subir al coche y ya está. Y el coche, bueno, que le lleve a donde tenga que llevarle. Si conoce el mecanismo del coche, le va a ayudar mucho más porque sabe cómo actuar en cada momento, qué está ocurriendo, y cuando le explique los mecánicos va a poder interaccionar con ellos y que funcione todo mucho mejor. Una vez conoces tu funcionamiento, puedes empezar a aplicar herramientas de la forma en la que toca. Puedes empezar a tener una preparación medida para ti. Para lo siguiente, ¿qué es eso, bloque? Bueno, aquí este es un psicólogo que comentaba un poco sobre lo que estaba diciendo, no voy a repetirlo todo, pero al final la importancia de conocerse a uno mismo. Y aquí voy con la herramienta para este bloque. Vais a tener la medición y luego vais a poder arrancar con una primera herramienta que nos sirva para empezar a conocernos, a entendernos y a analizar esa parte inconsciente. Aquí hay mucha información, no os preocupéis que esto luego se os va a pasar. Quedaros con la idea de que esto es un Big Data mental, le llamo así por el Big Data que seguro que todos conocéis, que tiene que ver con el análisis, los datos de pases, aciertos, porcentajes y este tipo de cosas. Y el paralelismo es con la parte mental. ¿Qué ocurre en vuestra cabeza? ¿Qué pensamientos? ¿Qué emociones? ¿Qué acciones? Si no entendéis todo eso y cómo se conectan, los patrones mentales, que creo que pone por alguna parte de la herramienta, no vais a saber darle solución, mejorarlo e ir un pasito más allá. Aquí explico simplemente que después de cada partido y cada entreno tenéis que tener un sitio, puede ser, lo mejor es que sean escrito, ¿vale? En una libreta. Pero si no, en las notas del móvil, y si no, un audio a las muy malas en el que os vayáis enviando qué pasa en vuestra cabeza. No me refiero a, es que ganamos 2-1 y me fue muy bien y jugué bien. Que alguno me escribe eso cuando trabajo en ellos. 2-1, ganamos y me fue bien, ¿no? ¿Vale? Pero y el análisis, que es lo importante, ¿no? ¿Qué pasó en tu cabeza? A mí lo de fuera me sirve de contexto, pero en tu cabeza, ¿qué pasó? Con los prepas ocurre igual, ¿no? Oye, ganamos 2-1 y muy bien, pero sensaciones físicas. O sea, ¿qué pasó en tu cuerpo? Pues lo mismo, ¿qué pasó en tu cabeza? Y ahí sacas un análisis más profundo y empiezas a hacer consciente lo inconsciente, porque empiezas a escribirlo y tener que expresarlo. Simplemente es eso, el BDM. Luego se puede desarrollar y llevar a muchas cosas. Ahí te simplifica un poco todo para hacer el tipo de preguntas que toca y ayudarte, pero la idea es súper básica, sacar todo lo que hay en tu cabeza y dejarlo en escrito. Bien, siguiente paso, una vez tenemos esto. Sí. Yo, por ejemplo, cuando mejor jugar fútbol es cuando lo pienso. Mm. Jugar fútbol sin pensar.
Sigue, sigue. O sea, esto es después. Pero en plan, yo juego, ya está, he jugado. Pero luego te acuerdas de qué ha pasado en tu cabeza. En algún momento puntual. ¿O no te acuerdas? Tú fluyes y lo que venga. Pero es que no sé, cuando juego al fútbol no pienso. ¿Vale? No se me pasa nada por la cabeza. Vale, bien. Antes del partido haces cosas, antes de los entrenos. ¿Vale? Después te enfadas, te frustras y sales jodido. Pero después, durante, no. Pues tú puedes analizar más el antes y el después. El durante, habrá momentos en los que sí, seguro que hay partidos en los que Bueno, a lo mejor si la lío, pues a lo mejor digo, venga, bueno. a eso iba. Si la lías, si tienes un fallo gordo, si es un partido de estos que no te salen las cosas, ahí vas a tener más chicha en el durante. Siempre tener en cuenta eso, es muy buena pregunta. Antes, durante, después, siempre en los partidos. El antes y el después lo podéis analizar siempre, ahí sí que pensáis un poco más. Si sois como él, que tenéis la suerte de poder fluir más, oye, habrá partidos en los que no hay mucha chicha que sacar porque has fluido y dices, pues es que no me acuerdo exactamente qué he pensado, qué he sentido. Pero hay muchos otros que no funcionan tan en automático, o hay partidos en concreto que no funcionan tan en automático, que ahí sí que puedes decir, guau, he fallado esta, me he venido abajo, y puedes empezar a analizar. Bueno, me he sentido muy frustrado, de esa frustración la siguiente seguía pensando, dándole vueltas, y ha hecho que falle otra. Bueno, puedes empezar a entender un poquito más a partir de esos fallos. Por suerte tienes eso. Pero al fin y al cabo la psicología no se ve directamente involucrada al rendimiento. Sí, Pero entonces si yo no, en plan, yo lo que no entiendo por qué fallo. Si yo estoy bien psicológicamente, yo fallo, me voy para abajo, ¿no? Y ahí es probable que falle. Pero si desde el primer si momento- fallas te vas para abajo. Sí. Ese es el fallo. No el fallo en sí. ¿Me explico? O sea, el problema no es el fallo. El fallos hay ahí. O sea, si lo que buscas es no fallar, ese es el fallo. Te he llevado, te he encerrado. Pero eso es para todos. O sea, que lo que decía del perfeccionismo y demás, que a mí me pasa también, pensar que no vas a fallar es el fallo. El problema está en cuando venga el fallo, ¿estoy preparado o no estoy preparado? Eso es la psicología. No te voy a hacer no fallar. Bueno, os lo digo de cara a todos con los que he trabajado y a todos vosotros. No puedo hacer que dejéis de fallar. De hecho, no es óptimo, porque lo óptimo es que falles y aprendas de ese fallo. Entonces, la psicología te puede ayudar a partir de ese fallo, aprender, sacar cosas nuevas para poder aplicarlas y desarrollarte, aprender a que cuando falles te puedas reponer rápido. Entonces, está en lo segundo. Te he encerrado, te he hecho la encerrona ahí, pero perdóname. Mejor. Así he fallado y he aprendido el fallo. Eso es. Ahí lo has pillado, ¿sabes? Ahí me escapa uno. ¿Alguno que me quiera decir algo más? ¿Una preguntilla por ahí? A mí me pasa algo bastante parecido, pero es siempre antes. Tipo, yo antes del partido como que tengo Vale. dudas y como cosas que no puedo controlar. ¿De qué dudas? Pues yo qué sé, muchas veces si hay un partido más complicado, pues de cómo voy a rendir o de, yo qué sé, si me noto más tocado físicamente, pues de lo que va a pasar. Pero después lo que me pasa es que cuando toco el balón, como que eso ya se me olvida. Como que todos los pensamientos que he tenido antes, que he pasado como un mal rato, como que tocando el balón, pues ya se me van. Y eso realmente no sé por qué me pasa, porque es como que al tocar el balón ya como que se olvida todo lo anterior. Y eso, pues la verdad es que me está ayudando, porque antes lo que me pasaba es que lo de antes también lo pensaba en el partido, pero llegó un momento que no. Y eso mejoró. ¿Las dudas tienen que ver más contigo o con lo de fuera? Pues la verdad es que 50-50, porque antes era más conmigo, pero ahora mismo es 50-50. Vale. Fíjate que has dicho, según el partido, según la dificultad... Eso está enfocado a lo de fuera. No estás dudando de tu preparación o de ti, o de que lo vayas a hacer bien tú, sino en relación a lo de fuera, seguramente tenga que ver con la estadística, bueno, no está, pero la de resistencia al juicio. Vamos a ver cómo está esa estadística y a partir de ahí podemos ver. Pero normalmente antes de los partidos, bueno, os pasaré más cosas y luego en el programa, en más charlas, os iré enseñando más cosas, pero el prepartido es muy importante y muchas veces nos han dicho que hay que hacer cosas muy raras, ¿no? Relajaciones, meditaciones y visualizaciones mezcladas con tal, y hay veces que es más sencillo hacer otro tipo de cosas que nos salgan más natural y que nos hagan desconectar. Entonces, teníamos que ver, pero fíjate que, según lo que me has dicho de primeras, tiene que ver con lo de la resistencia al juicio, con esa estadística en concreto. Me preocupa si lo voy a hacer bien contra estos, a ver si estos van a ser demasiado buenos, si no va... Lo bueno... Eso últimamente lo está pasando más es que cuando hay mucha gente fuera, pues no sé, como que eso también me puede afectar un poco más. Lo de fuera otra vez. Sí, pero confiando en mí mismo sí que lo he mejorado, por eso ya lo sé equilibrar mejor. Ahí está. Lo bueno que tienes es que luego llegas al campo y consigues hacer como él, ¿no? Que desconectas un poco el chip y listo.
pero acaba influyendo, quieras o no, en el rendimiento también. Aunque digas, bueno, ahí desconecto el chip, sí, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Qué prefieres, llegar así al partido o que antes del partido no estés pensando en nada y tengas también confianza y no pienses en el rival tal y cual? Lo segundo. Pero es que mi fallo es como que antes del partido paso muy mal rato, pero después del partido como que ya se me olvida. Entonces eso, pues el partido no se me afecta mucho, me afecta más en el momento anterior. Tu análisis del BDM y demás que hemos dicho tiene que estar muy enfocado al antes. El suyo quizá al después, al antes, el entre partido pues depende un poco del día, el tuyo fíjate en lo que pasa en tu cabeza antes, a ver qué pensamientos tienes, qué te va generando por dentro y tal, pero tiene mucho que ver con lo de fuera, fíjate lo que me miren fuera y tal también, pues es resistencia al juicio, lo que decía en la estadística. Vamos a la parte que muchos os adelantáis. Visualización, no lo digo, o sea, los que habéis probado cosas, que estabais uno aquí, otro allí, otro allá, me parece la leche que hayáis probado cosas por vuestra cuenta, ¿no? De lo que pillas, de lo que ves, de lo que preguntas, me parece la leche. Normalmente lo que se hace es simplemente pues, hacer las técnicas y ya está. Pero a mí me gusta ir un pasito más allá, igual que si tú vas a un preparador físico y te dice, bueno, tú puedes hacer un par de sentadillas, un par de ejercicios, haz tantas series, 3x8, 6 sentadillas, 3x8 de hip thrust y 3x8 no sé cuánto. Habéis visto, ¿eh? Tengo cosas, me sé ejercicios. Podría entrar en el equipo. Lo mismo es con las visualizaciones, ¿no? Pues hacer alguna visualización tal, pero no sabes cuántas, no sabes cómo entrenarlo, no sabes si a ti te viene mejor. Igual a uno le viene mejor antes del partido y a otro no. Igual a Martín no le viene mejor antes porque le hace sobrepensar, el visualizar. Y a otro sí, porque está tan tranquilo que visualiza y le da un plus. Depende de cada uno. Entonces, hay muchas herramientas, luego os voy a poner un listado enorme de las que suelo utilizar, pero no es para que las cojáis al tuntún y las hagáis, sino para que entendáis el proceso que sigo y cómo podríais hacerlo vosotros. Ya habéis medido, tenéis vuestros datos. Ya habéis entendido un poquito más de vosotros con el BDM y esa primera fase, podríamos pasar a la segunda. Para que tengáis una mínima referencia, con mis jugadores normalmente tardo un mes en la primera fase, en la de conocer y entender, porque les tengo que conocer yo y se tienen que entender ellos. Entonces, normalmente un mes. Coger de referencia que por tu cuenta tardarás el doble, un poco más, porque lo estás haciendo por tu cuenta y no hay una persona ahí echándote una mano a entenderlo todo más rápido. No pasa nada, 2 meses. Bien, cuando pasen esos 2 meses del primer bloque, puedes pasar a este de aquí. Ya puedes empezar a intentar aplicar cosas. A veces intentamos pasar demasiado rápido, intentamos aplicar cosas sin haber hecho lo primero antes y aplicamos al tuntún. ¿Para qué estás haciendo visualizaciones? Porque se supone que es una buena técnica, ya, pero ¿para qué estadística en concreto? ¿Para qué en concreto? ¿Qué necesitas mejorar tú, ¿no? Si él ha detectado eso, pues tendremos que ver cómo solucionar eso, ¿con qué? Vamos a ver con qué. Si el otro ha identificado otra cosa, pues a ver con qué lo mejoramos. Entonces, esa es la clave de la segunda fase, personalizar, entender. Lo podéis hacer por vuestra cuenta. No hay nada que os impida hacerlo por vuestra cuenta. Ensayo-error, lo que decíamos. Fallar, fallar, fallar. Veréis algo, intentaréis, visualizo. No funciona. Ok, cambio, muevo, pongo otra cosa, quito. Y así vais aprendiendo, como cuando vas al gimnasio y haces un par de máquinas y dices, bueno, esto no me está funcionando, cambio. Y al final, con el tiempo, con los meses, vas entendiendo cómo funciona un poco la preparación física. Pues esto es igual, con paciencia, con calma, sigues en el proceso y así es como se mejora realmente. Muchas veces me encuentro que llegan a mí y me dicen, bueno, yo es que he probado eso de las visualizaciones, voy a poner aquí toda la lista de técnicas. Entonces, el listado, hay muchísimas más. Yo es que he probado la reestructuración con idea de probar, no sé qué, el autorregistro, el tal, el cual, y no me ha funcionado. ¿Cuánto lo has probado? No, un par de semanas. No has medido, no has hecho el primer bloque, pasas a lo siguiente y has hecho un par de semanas. Es como decir, bueno, sí, yo he estado 2 semanas entrenando, ¿qué has hecho? Sentadillas y hip thrust. ¿Cuántas reps? ¿Cada cuántos días? ¿Cómo? No tiene mucho detrás. Entonces, sé que es innovador, sé que te rompe un poco la cabeza de primera y dices, joder, se puede preparar mentalmente igual que el físico, se puede preparar mentalmente igual que el físico. Simplemente hay que seguir estos pasos. Aquí hay un montón de herramientas, no hace falta que os liéis leyendo cada una. Lo importante es que vais a tener la presentación y cuando llegue el momento tenéis este bloque para poder verlo. Y luego, tercer bloque, reajustar. Ahí pongo qué hago cuando deja de funcionar. Incluso cuando no, cuando todo está funcionando perfecto, hay que reajustar
como en FFR. Lo estoy llevando todo a FFR porque como vais todos con la camiseta de FFR y me entendéis todo perfecto y estáis todo dentro, me vais a entender perfecto. El tercer bloque es reajustar. Según la carga, según lo que va pasando, según cómo vas viendo que evolucionas, vas reajustando las cosas que estás poniendo, lo que decíamos antes, ensayo-error. Ese es el tercer bloque. Como veis, no son fases, son bloques. Ahora todo se entremezcla. Tercer bloque, voy reajustando y de nuevo vuelvo a la parte del inicio. Voy reajustando, vuelvo a la parte del inicio. El BDM no se deja de hacer nunca. Sigue para toda la vida. Igual cuando ya llevas años, lo haces cada más tiempo, una vez a la semana solo, ¿no? Pero al principio necesitas más intensidad. Entonces, no dejamos de hacer nada de las cosas de antes. Se va acumulando bloque 1 y se suma el bloque 2 y el bloque 3 y luego es un ciclo como la preparación física. No dejas de medir tampoco, no dejas de ir ajustando todo, simplemente sigues en el círculo de mejora. Bien. No sé si habéis visto ese vídeo alguno. ¿Sí? Lo voy a poner, no sé si va a cargar, ¿eh? Para los que no lo han visto. Así es como se preparaban físicamente antes. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? O sea, ¿creéis que es efectivo? ¿Mejoraríais vuestro rendimiento? No, ¿no? Ahí pongo una foto, ahí me ha hecho gracia. Quería poner la parte de la nutrición. No he encontrado vídeos de futbolistas comiendo. Me ha hecho gracia la falta de respeto a Puskás, la verdad. Luciendo una figura redondeada. Bueno, a lo que se refiere en esa foto o en esa noticia, es simplemente que antes no cuidaban su alimentación. Simplemente comían lo que pillaban y mientras después tuviesen energías en el campo, pues listo. Y con la preparación física igual. No entendían cómo funcionaba. Entrenaban por lo que pillaban, ya habéis visto ahí que se caían, se chocaban, ponían 3 vallas, o sea, un desastre a ojos de hoy. Todos los que estáis aquí, creo, tenéis preparador físico en vuestro club. ¿Alguno no? 1, 2, 3, 4. Los otros 56 tenéis preparador físico en vuestro club. Nutri. Es súper normal, en alto rendimiento, en muchos clubs incluso puede haber Nutri, se tiene en cuenta la alimentación, incluso los que no lo tenéis en el club lo tenéis en cuenta por vuestra parte, ¿no? No digo que tengáis un nutricionista, sino que tratáis de alimentaros lo mejor posible. Antes de entrar en FFR seguro que tratabais de mejorar la parte física lo mejor posible y esto no era así antes, y esto era en 1950, 60, 70, no hace tantísimo. Entonces, la parte mental está siendo el siguiente pasito. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya se está preparando físicamente, hay mucha gente que está comiendo bien. Para buscar un pasito más hay que empezar a profesionalizar otras partes. Y como decía con la nutrición, no me refiero a tener que contratar a alguien ya. Si alguno lo cree, perfecto. Pero me refiero a intentar hacer esto que os estoy proponiendo por vuestra cuenta e ir desarrollándolo, igual que si no tenías preparación física, pues intentar generar la tuya propia que se adapte a lo tuyo. Quería poner este ejemplo para entender que la preparación física y la nutrición no era igual, tampoco antes. Antes de ir con la sorpresa que pongo por ahí, ¿alguna preguntilla de alguno, de algo en concreto? ¿Os ha gustado el vídeo, no? Ahora, antes del partido del torneo, que os vamos a ganar, por cierto, vais a calentar así como los del vídeo. ¿Qué me dices? A mí es más un caso personal, por así decirlo. Porque es como que tengo la habilidad y yo, por ejemplo, soy un jugador que gatea mucho, no jugar así, y tengo la habilidad de sobra. Pero es como que algunas veces antes de los partidos, momentos así, como que digo, che, si no me va a salir y si tal, no sé qué. Pero luego cuando estoy jugando, puedo jugar y es que me sale solo. O sea, hago las cosas solo. Pero antes sí es verdad que es como que tengo una limitación, por así decirlo. ¿Y si fallas? Sí, por si fallo. ¿Pero si fallas luego te saca del partido? Medio. No, porque lo sigo intentando siempre. ¿Cuántos fallos hacen falta para sacarte? ¿Sí? Bueno, Bien. tampoco tanto. ¿Cuántos? Yo qué sé, 10. O sea, ¿cuántos seguidos? Imagínate que fallas 3 seguidas. Ahí ya se complica. Ahí empieza la cabeza. No son tantos, ¿eh?
O sea, puede ser que pase, ¿no? Que falles 3 seguidas, eres regateador. Vale. Eso viene de antes. Como tú ibas con la preocupación de a ver si voy a fallar, no voy a fallar, en cuanto fallas 1, 2, 3, lo que hace tu cabeza es decir, ok, pues tenía razón, sí que iba a fallar, igual es que no soy tan bueno, igual es que tal, igual es que no sé cuánto, igual es que no sé quinto. Y te empiezas a venir abajo, pero no porque tú quieras o porque lo hayas decidido así, es porque tienes eso automatizado. Es a lo que me refería con lo de consciente e inconsciente. Hay una parte dentro de ti que es inconsciente de eso, que en cuanto fallas 3, en tu caso, 3, 4, las que sean, empieza en ese bucle de pensamiento que va generando emociones y que no puedes salir de ahí automáticamente, por lo que sea. Igual que a cualquier otra persona le puede pasar algo en automático, ¿no? ¿Cómo te llamas? Sí, Ethan. Pues igual que nos contaba, que sale del partido y tal, y se tira 3 días. No quiere. O sea, seguramente pues, le molaría más, pues oye, un poquito de enfado y tal, y luego pues, estar tranquilo con la familia, con la novia o con los colegas, ¿no? No sé si tienes novia, pero bueno. A lo que me refiero es en automático muchas veces. Y cuando funciona en automático y no lo tenemos muy analizado, no sabemos de dónde viene y no sabemos lo que pasa. En tu caso, lo del antes, fíjate que dices, bueno, pero yo entro al campo y fluyo. Ya, pero luego cuando fallas 3, el antes está validando a lo que está pasando. Estás fallando 3 y tú lo habías pensado antes, era cierto, no soy tan bueno, no soy suficiente, no tal. No digo que sea así tus pensamientos, digo que cada uno tendrá los suyos, pero se entiende un poco a dónde voy ya, y por qué acaba afectando de alguna forma. Entonces, en tu caso, el análisis, se me ha ido la presentación, ¿no? Bueno, el análisis tiene que ir más al pre y el durante. Cómo afecta el pre al durante, ¿no? Como el antes del partido y todo lo que me pasa en la cabeza acaba afectando a lo de durante el partido y por qué pienso de esa forma antes. ¿Qué está pasando en mi cabeza? ¿Cuándo lo empiezo a pensar? ¿Es el mismo día? ¿Es el día de antes y no me deja ni dormir? ¿Cómo me hace sentir eso? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Ya empiezas a pensar, ¿qué puedo hacer para cortar ese pensamiento? ¿No? Empiezas a sacar cosas. No sé si te ha ayudado, te ha servido o te he fastidiado más. Bien. Cuéntame, mientras pongo la presentación. Sí. A ver si consigo resumirlo un poco, pero yo he notado personalmente, por ejemplo, que depende del momento en el que esté, o sea, he utilizado en mi vida diferentes herramientas, sé que hay momentos puntuales en los que inconscientemente como que las utilizo. Yo sé, pues una temporada que estoy igual lesionado, pues visualizo más, porque puedo entrenar, lo visualizo. O estoy teniendo un mal momento otra vez, pues igual pues escribo más, lo que sea. Y también, ¿cómo dirías tú que es la manera más eficiente de decir, oye, tengo todas estas herramientas que son una pila de ellas, para decir, joder, ¿cuánto tiempo crees que es muy dependerá, pero joder, voy a probar esta técnica, a ver si realmente a mí me suma o no? ¿Cuánto tiempo crees tú? Voy a hacer igual los un día, ¿cuánto tiempo crees tú? Joder, pues solo utiliza esta durante X tiempo, reflexiona tal, y sí. Cuando ya pasas a otra, en vez de coger 3 a la vez, ¿cómo eso lo harías tú de la manera más? De una en una, eso 100%, 2-3 meses, y por ejemplo visualizaciones, que alguno me dice, visualizo. La clave es que lo entrenes, o sea, me refiero durante la semana, 2 veces a la semana o 3, como un entrenamiento, hagas la visualización, la vayas ajustando, viendo cómo evolucionarla un poco, cómo mejorarla más, porque tu cerebro se va acostumbrando a visualizar, a imaginarte todo y demás. Si son 2 meses a ese nivel de intensidad, ¿no? Con 2-3 entrenos, ya habrás sacado una conclusión, que tú ya la has sacado, de hecho, ¿no? Oye, a mí me viene mejor aquí, allá, eso está de puta madre porque te entiendes. Y dices, vale, de lo que yo ya me entiendo, lo haces un poco sobre la marcha, ¿no? No lo tienes en escrito, aquí estos días hago esto, aquí estos días hago otro, pero te entiendes y comprendes que ahora me hace falta un poco más y aprietas. Normalmente 2-3 meses si se hace bien. Es que si se hace mal, como lo hacen bastante por ahí, pues debería estar muchísimo tiempo. Pero 2 meses haciéndolo bien es suficiente para determinar, oye, esta herramienta sí que me ayuda o no, porque también depende de cada uno y de ir ajustando. Así que más o menos por ahí. Si me dejáis, y buena pregunta, ¿eh? Voy a avanzar porque estoy viendo que hay 10 de batería y os vais a quedar sin la sorpresa si no, y luego me preguntáis cositas al final si hace falta, ¿bien? Spoiler. He traído la medición de vuestra parte mental. Como somos tantísimos, si lo hiciésemos aquí nos volveríamos locos porque hay que responder preguntas y hay que estar concentrado y no aquí rodeado de todos nosotros. Entonces, os voy a proponer que hagáis una cosa rápido, que saquéis los móviles, voy a poner un QR en la pantalla,
os va a llevar a mi WhatsApp directamente. Si me escribís FFR, os voy a enviar el enlace para poder hacer vuestra medición mental. En cuanto lo hagáis, dime. No, no te líes. O sea, bueno. Si no le sacamos una foto y le enviamos por el grupo. Claro, si no, una foto y lo envían por el grupo y luego lo hacéis. Hay una putada de todo eso, pero bueno, no pasa nada. Esa es la primera parte. Todos los que entréis en el QR, me enviáis el FFR y yo en cuanto mire os envío el enlace y lo hacéis. Ahora, los 10 primeros que lo hagan, esa es la putada de lo que te iba a decir, los 10 primeros que lo hagan van a tener media horita conmigo, porque voy a estar aquí mañana, pasado, el otro día, voy a abrir huecos para charlar conmigo un rato, me vais a traer vuestra medición y vamos a poder hablar de vuestra carta, de cosas más concretas, de esto tiene que ver con esto, con aquello, y os voy a echar una mano todo lo que pueda en ese ratito. Entonces, los 10 primeros, que los tendré además ahí ordenadicos, lo tenéis. Voy para allá, ¿eh? Y me aparto. Poneros ahí a tope. Bien. Bueno, lo dejo ahí en pantalla hasta que se acabe la batería y luego vemos. Dicho esto, ¿alguna preguntilla? Creo que tenemos un ratín, todavía tenemos 5 minutos para que me preguntéis lo que queráis de alguno en concreto, que os haya pasado algo la temporada pasada, lo que necesitéis me tenéis. ¿Alguno? ¿Funciona? ¿Alguna preguntilla por ahí? Te tapo. Dime. Yo te quería preguntar cómo afecta al futbolista el consumo de redes sociales, de contenido vertical, del scroll y todas estas cosas, si afecta negativamente. ¿Le meten mucho al scroll? No mucho. A ver, influye, pero hay muchas cosas antes. O sea, quiero que lo veáis como una pirámide. Y ponemos la comparación con la nutrición, por ejemplo, en este caso, en vez de con la preparación física, que lo está poniendo toda la charla. ¿Influye tomar o no tomar proteínas, creatina y no sé cuánto? Hombre, mejora un plus tu rendimiento. Ahora, está dentro del 1%. Si no haces todo lo de abajo, no sirve de nada. Si no estás comiendo lo que toca, la base, que antes he escuchado a Miguel Ángel decirle a alguien, sí, tómate eso, pero la base, ¿no? Come bien hoy, déjate de proteínas. Y luego ya, si quieres, las proteínas como el extra. Pues primero la base y luego ya lo del 1%. Entonces, lo de las redes normalmente suele ser del 1% y nos lo tomamos o nos preocupa como si fuese lo más importante. Entonces, la base es todo lo anterior. Todo ese trabajo, todos esos pasos, los 3 bloques que hemos ido diciendo, y luego, si encuentras que te está afectando muchísimo en tu caso y está afectando alguna de las estadísticas en concreto, o que analizándote un poco es lo que más te está fastidiando porque te desenfoca en los entrenos, porque con el móvil estás entre serie y serie, o por cualquier cosa, ahí dices, ok, sí que está afectando mucho y tal. Puede afectar mucho, pero lo que digo es eso, que hay cosas antes de ponernos a enfocarnos en eso. Pero sí, a todos, yo creo. ¿Alguna preguntilla buena? ¿Alguna más por ahí? ¿Por aquí no habéis preguntado nada? ¿Estáis tristes o qué? ¿Los de la primera fila? A ver, cuéntame. Bueno, yo me considero un jugador, bueno, una persona en general bastante rayado, por decirlo así. Porque, tipo, yo antes de los partidos intento como automotivarme en cuanto a pensar cómo es acciones buenas antes del partido, por ejemplo, acciones que pueden pasar antes del partido y intento como que esa solución sea como, por ejemplo, me regateo de uno y meto el gol. Pero luego, por ejemplo, en el partido no pasa, obviamente, porque a lo mejor pues, en medio del partido pues, te pueden robar el balón y todo eso. Y ya como que eso me marca no solo dentro del partido, sino que me voy fuera, pasa un día o dos y estoy en mi cama dando vueltas. Al fallo. Siempre en la cabeza y siempre ese flashback, en plan que me viene a la mente de esa acción falla y no puedo, a lo mejor estoy una hora y que no puedo dormir porque no me deja dormir. Espera porque vas a flipar. Que levante la mano al que le pase también. Igual tendría que haberte dado el micro. Dice que se raya mucho y le da muchas vueltas cuando falla, que intenta pensar en positivo antes del partido, imaginarse buena jugada, visualizar, al fin y al cabo, de alguna manera en positivo, pero luego llega el partido, en cuanto falla alguna tal, se queda dándole vueltas por 1000. ¿A alguno le pasa? A mí me pasa, pero también
cuando visualizo cuando visualizo una parada buena, también me imagino cuando fallo un pase. Entonces ya más o menos como que sé hacer Vale. algo contra eso. Ok. ¿Para qué hacerlo de antes del partido? O sea, ¿para qué visualizas? Tipo, para darme una motivación extra, o sea, porque yo la verdad es que antes de hacer esto, no, o sea, no pensaba simplemente en nada, o sea, yo pensaba, bueno, a lo mejor si no pienso en nada, no llego al partido y voy a estar menos nervioso y todo eso, pero yo veía que los nervios eran los mismos. Entonces yo digo, voy a intentar quitarme los nervios, pero... ¿Te hace falta más motivación antes de un partido? Sí. ¿Te hace falta más motivación? ¿No estás lo suficientemente motivado? ¿O te hace falta otra cosa? O sea, ¿qué te hace falta? Yo lo que creo que me hace falta es quitarme esos nervios y esas dudas. Fíjate que es diferente. Ya veo. Claro, no sé si te hace falta motivación, igual te hace falta quitarte los nervios, ¿no? Si, dicho mal, digamos. No tenemos del todo claro lo que hace falta y ponemos ahí algo que tampoco sabemos si es lo que va a solucionar el problema porque no lo tenemos del todo identificado y no terminamos de resolverlo. Igual va incluso en contra, porque piensas en positivo, eso te hace pensar que va a salir todo bien, va a salir todo bien, va a salir todo bien y en cuanto fallas una, mierda, esto no estaba en mis planes. ¿Tienes un plan para cuando falles? O sea, ¿tienes un mecanismo? Eso es lo que le preocupa a tu cabeza. Y seguramente a todos los que han levantado la mano es lo mismo. Ojalá salga todo bien, porque es que como falle no tengo nada, no tengo un plan. Ahí lo que venga, lo que pase, si tenemos un plan para cuando fallemos, ya no vamos a tener que hacer nada antes del partido en ese sentido, ¿no? Oye, si me sale todo, de puta madre. Y si no, tengo un plan. Me parece el podcast este, ¿no? Tengo un plan. Pero bueno, sé qué hacer. Lo tengo trabajado, lo he entrenado, porque lo he desarrollado a partir de que me di cuenta con tal. Es volver a eso, cogerlo a rajatabla y entender qué es lo que tú necesitas y poner algo de verdad que se ajuste a eso que necesitas. ¿Me he explicado? Por lo menos a mí lo que me pasa bastante es que, bueno, yo siempre visualizo antes de los partidos, como 2 o 3 horas antes, y ya después me olvido. O sea, dejo de pensar en el partido hasta el momento, ya en el vestuario me estoy con los compañeros que se ponen música o lo que sea, y yo ya sé que en el partido obviamente siempre va a haber algo que mejorar, van a haber errores, y cuando los cometo en el partido simplemente, o sea, como que me los guardo, lo meto en un sitio aparte de la cabeza, me olvido, porque también lo que me pasa es como estaban diciendo también, que dejo de... O sea, yo a veces termino el partido y no recuerdo qué pasó, no sé cuánto quedamos, hasta que no se ponen a comentar o a hablar, yo no recuerdo lo que pasó en el partido, ¿no? Pero sí que después que me empieza a llegar los recuerdos del partido, me quedo en la cabeza con el error, y la única forma que yo por lo menos he podido descubrir es al día siguiente mismo levantarme e ir a la cancha a practicar o sea, hasta que me salga bien el error, simulo la jugada como sea y hasta que no me salga bien el error no paro, ya está. Para como convencerme a mí mismo de que sí lo sé hacer. Ok. ¿Cómo lo veis los demás también, por saber? O sea, ¿os parece buen planteamiento hacerlo de esa forma? ¿Lo hacéis también igual? ¿Tú qué te parece? Yo creo que no, porque al final, por ejemplo, en mi caso, siendo delante, me ponen un centro que estoy a la portería y por lo que sea la tiro por encima del larguero. No quiere decir que sea un fallo que tengo que mejorar, simplemente que en esa ocasión pues no se dio. Pero claro, lo ve la mañana siguiente y me voy a poner debajo de la portería a tirar a la portería, porque sé que casi un fallo puntual. Vale. Que claro que al compañero le puede funcionar y más, pero a lo mejor esa no tiene por qué ser la solución. Depende, o sea, lo que dice, al compañero le puede funcionar, puede ser que te funcione. Aquí la cosa es de dónde viene. A mí me da la sensación, voy a tirar por ahí, luego tú me dices si sí o si no, o lo reflexionas. Viene desde la ansiedad. O sea, te preocupa tanto haber fallado eso, tienes tanta ansiedad que quieres solucionarlo. Y la única forma que encuentra tu cerebro es yendo al campo y demostrándole que no soy tan malo. O sea, que lo puedo hacer. Mira, fíjate, aquí lo hago. Es una solución como puede ser una solución, y perdóname que ponga el ejemplo así de extremo, pero así impacta más muchas veces. Igual que fumar o que cualquier tipo de droga, ¿no? Oye, tengo mono, ¿la solución cuál es? Fumar. Es que me relaja fumar. Claro, te relaja porque te ha generado la ansiedad de antes el no fumar. Entonces,
es un mecanismo parecido, funciona, puede ser que funcione. Ahora, no sé hasta qué punto es sano, porque tienes que ir al campo al día siguiente en cuanto falles. Eso no sé si es óptimo para tu parte física, no está dentro de tu plan de preparación, lo estás haciendo por pura ansiedad, ¿no?, de quiero demostrarme. Ahí la clave sería conseguir que fallases y tuvieses una reflexión de otro tipo, ¿no? Oye, que haya fallado esa no significa que sea malo, que no pueda hacerlo, simplemente tal. Si hay algo que aprender, oye, quizá en el siguiente entreno, de otra forma, puedes intentar practicarlo. La clave es diferenciar un poco con el tema de los fallos entre la ejecución y la idea o la decisión. O sea, me refiero, tú puede ser que tengas un mano a mano y que la decisión sea muy buena, te la tiro al palo cruzado, es lo que toca de cajón en ese tipo de jugada y te la para el portero. La siguiente voy a intentar cambiar, no, pues es que la siguiente igual hay que tirarla al mismo lado. La reflexión ahí a veces cambia en función del resultado. Igual esa que tú decías que fuiste a repetir tal cual, tiene razón él, y la siguiente que te llegue, tienes que hacerla igual, simplemente esa no entró, una de tantas que no entra y ya está. Entonces, ahí tienes tú la respuesta, si viene desde esa ansiedad y de ese ejemplo que pongo, o simplemente, pues oye, a ti te funciona y tiras para adelante con eso. No sé. En su mayoría suele ser en casos muy puntuales. Si falla Claro. un gol, pues se la paró el portero, pues bueno, para Don se le felicita y ya está, pero Sí. suelen ser en cosas más específicas que si, por ejemplo, estoy fallando los cabezazos, fallo 2, 3 seguidos y no sé por qué es, pues me voy a la cancha y lo entreno y veo el porqué y saco la conclusión y ya está. Me parece buen planteamiento. ¿Podrías hacerlo 4 días después o tiene que ser al día siguiente? Sí, claro. Vale. Por ahí puede estar un poquito mejor tirada. O sea, puede ser una pequeña mejora. Si no tienes que hacerlo al día después, igual lo puedes posponer un poquito más para demostrarle a tu cabeza, oye, que puede llevarlo mejor, que puede calmarse a sí mismo y luego, si es 4 días después, cuando quieres ir al campo o en el entreno, pues oye, bien está, es un punto de mejora. No digo que no tengas que hacerlo, sino que pues encuentres de dónde viene y quizá cambiar ese pequeño detalle, no sé. Lo habéis levantado a la vez, me habéis dejado loco. Primero adelante, luego atrás. Pues yo tengo un problema que es 2 días antes del partido yo me agobio mucho al pensar lo que va a pasar en el partido. A lo mejor me está yendo un día de loco y al pensar en el partido ya le doy dando vuelta y con el fallo de qué va a pasar ya me agobio muchísimo y no llego tan bien o tan motivado al partido. No sé por qué es y qué solución me daría tú. 2 días antes, el día de antes no. Puede ser, no, como otro le pasa 2 días antes o ese mismo día, a mí no. Yo, por ejemplo, 2 días antes o un día antes me puede pasar al pensar en eso, de que es un partido difícil, de que a lo mejor ese regate que he practicado no me va a salir, ya le doy demasiadas vueltas y me agobio mucho y en el partido pues efectivamente no me sale ese regateo, ese pase que quería dar. 2 cosas. La primera, igual aquí os voy a fastidiar, pero las respuestas normalmente no las voy a tener yo, aunque parezca que esté aquí, ¿no?, esté delante de todos, la respuesta la vais a tener vosotros dentro. Por eso le decía a él, si iba por ahí, que tendrá que encontrar él dentro. Entonces, la respuesta la vas a tener tú. ¿Por qué te pones así de nervioso 2 días antes? ¿Qué piensas? O sea, ¿cuáles son los pensamientos que empiezan a venir en tu cabeza? ¿Cómo te empiezas a sentir? ¿Qué intentas hacer? Porque igual lo que estás intentando hacer te genera más aún y le das más vueltas. ¿Qué intentas hacer, por ejemplo, cuando te pasa? Seguir pensando, yo no intento empezar positivo, sino seguir pensando de que cómo lo voy a mejorar o tal, pero sigo pensando en ese error que me puede causar esa desmotivación en el partido. Ahí hace falta algo para salir de una fuga. O sea, una fuga me refiero, no hace falta que sea meditar, que a veces me dice gente, meditar. Puede ser meditar, si te gusta, pero puede ser llamar a un colega y hablarle de otra cosa. O sea, te llevas bien con un colega y le quieres vacilar un rato, o quieres llamar a tu madre, o quieres ponerte a jugar a no sé qué, incluso aunque sea jugar a no sé qué, te puede servir para salir un ratito del bucle y luego ya igual empiezas a hacer otra cosa y se te pasa. Entonces, te hace falta entender y desarrollar ahí cosas. Eso es lo único que igual te puedo decir. Yo te estaba preguntando si está bien seguir con esos pensamientos, ¿no? ¿Cómo cambiar de Ahí estás encontrando la solución o sobrepensando. Todo lo que sea sobrepensar no sirve. O sea, puedes, por ejemplo, lo que hago muchas veces, sentarte, escribir todo lo que estás pensando, tal cual te salga, como te salga de dentro, pom, 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 y ahí vas a ver más claro si estás sobrepensando o encontrando la solución. Todo lo que sea darle vueltas al problema no sirve de nada nunca. Si no encuentras la solución,
¿para qué? Entonces, la solución en 5 minutos a las cosas que de verdad tienen solución la encuentras. Joder, es que no estoy siendo, o no soy muy bueno tirando. Solución, entrena 3 veces a la semana tu tiro, ¿no? O sea, es que no es tan difícil. Oye, es que me falta fondo. Pues a ver cómo te preparas físicamente para tener fondo. O sea, la solución llegas fácil. Luego le das vueltas y sobrepiensas el problema. Si el partido vas a llegar a una conclusión después de analizar, pensar si el rival, si tal, si podrás, si no, vas a seguir ahí dándole vueltas. La solución, ahí la tienes. ¿Qué hago para salir de aquí? O sea, estoy sobrepensando. Solución, ¿cómo salgo de este bucle? ¿Qué puedo hacer para estar más relajado? Ahí estás dándole vueltas o pensando en la solución. Siempre hay diferencia entre problema y solución. Si estás en el problema, chungo, porque no vas a salir. Si estás en la solución, ahí no estás sobrepensando, estás pensando en la solución. Quizá por ahí te puede hacer pensar en mejor dirección. No sé si te ha ayudado de algo, puede ser, ¿no? Puede ser. Yo, ¿qué le diría o qué consejo le daría a un jugador que se pone sus propios límites? Como que es su propio freno, ¿no? Sí, que por ejemplo va a llegar a una liga que está muy bien y piensa que no pueda seguir escalando más, como que se vaya como que está acomodado. Ahí me tocas a mí de lleno. Yo cuando tenía vuestra edad me pasó parecido. Yo me lesioné de la rodilla, cuando volví se me empezó a complicar, sobre todo por la parte mental, no por el físico, ahora veréis que estoy como un avión. Pero la parte mental me costaba más y no sabía, me limitaba a mí mismo, ¿no? Y tenía como un tope, ¿no? Yo a partir de aquí no sé si puedo, me faltaba confianza, me bloqueaba yo solo. La clave aquí está en lo de la primera parte del primer bloque. Entender lo inconsciente, o sea, ¿por qué te estás frenando tú a ti mismo? Ese, no sé si llamarlo así, pero como miedo al éxito, ¿no? Que se llama muchas veces por ahí. ¿De dónde viene? ¿De qué parte? Si no lo sabes, o sea, si no puedes escribirlo ahora mismo, significa que está en la parte inconsciente. Hasta que no encontremos dónde está de tu cabeza, en qué parte está dentro de ti, no vamos a poder solucionarlo. Entonces, primero hay que hacer consciente lo inconsciente, entender de dónde viene. Si viene, y aquí me voy muy lejos, pero puede venir de algo en relación a otras partes de tu vida, a algo tuyo, puede venir de... Aquí te voy a tocar la nariz, pero puede venir de la infancia, puede venir de aquí, puede venir de allá, de donde sea, pero hasta que no entiendas de dónde viene, no puedes ponerle solución, que es un poco lo que decía antes también. ¿Me explico? Sí, que tienes que saber por qué no quieres dar ese paso. Si no sabes de dónde viene, no vas a poder ponerle solución. Y tampoco te lo voy a poder encontrar yo de decirte, pues no es por esto. Porque no te conozco, claro, y tú te conoces más que nadie, entonces, ¿por qué? O sea, intenta entender esa pregunta, desde cuándo te pasa, y en cuanto analices un poquito más a fondo ahí, quizá encuentras algo, pero sobre todo es con lo del BDM. Escribir cada día, después de cada partido, cada entreno, te va llevando al punto de, joder, siempre me freno aquí, o sea, cuando llego a este paso, aquí me freno. Joder, ¿por qué aquí? Joder, ¿por qué hago de esta forma las cosas? Te ayuda a entender un poco más. Eso es lo que me pasó a mí. Yo no, me bloqueaba y no encontré la forma. O sea, yo no tenía todo esto, por eso lo he desarrollado, porque me bloqueó y me quedé ahí, donde marqué mi tope y se acabó. ¿Alguno más? Mira, por ahí. ¿Qué consejo le darías a alguien que le afecta mucho como los prejuicios, no prejuicios, pero pues si te fumas una ocasión, pues si te van a criticar los compañeros o este tipo de situaciones? Lo que piensen los demás, ¿no? Sí, de cómo juegas o si eres más egoísta, Bien. pecas de pasar más el balón por eso, este tipo de cosas. ¿Es porque te pasa o es para un amigo? Te pasa, ¿no? Bien. ¿Tú por qué crees? ¿Qué pasa? Porque te importan las opiniones de los demás. ¿Y por qué importan tanto las de los demás? Porque las valoras. Más que la tuya. Puede ser. Esa es la respuesta. No está fuera. O sea, lo que piensen los demás da igual, no tiene que importarte. Lo que piensen los demás nos importa a todos, nos interesa, lo escuchamos y obviamente pues no vamos a hacernos los locos. Hay gente que es capaz de filtrar y coge lo bueno y lo malo lo aparta y ya está. ¿Por qué? Porque su opinión está por encima de la del resto. No significa que tengas poca humildad o que yo soy el importante y el que más vale.
sino que tengo un filtro, mi opinión es la que más vale y que tú me digas esto o aquello no me importa tanto porque yo tengo mi propia opinión forjada y no me afecta. Cuando la confianza, y a mí esta es una frase que no sé dónde la escuché o dónde la he sacado, pero cuando la confianza la buscamos fuera es porque no está dentro. Entonces la respuesta es más cómo consigues construir esa confianza y esa opinión propia para que lo de los demás sea, bueno, pues opinas esto, ok, vale, bueno, esto puede ser, esto no, da igual, y pasa a lo siguiente. Al plan. Tienes ahí 6 meses de trabajo para poder hacer. O sea, tienes la medición que la vamos a hacer, tienes 2-3 meses de la primera parte de conocerte, luego vas a poder aplicar 2-3 meses herramientas para solucionar eso en concreto porque te va a dar la estadística, el número que tienes, y después de ese tiempo vas a poder volver a medir y ver si has mejorado o no. Y sigues ajustando. O sea, es el plan literalmente lo que tienes que hacer ajustado a la estadística que te va a salir de la resistencia al juicio. ¿Bien? No hay algo en concreto, porque lo que decía es que lo que decía en el paso 2. Si yo ahora te digo lo que tienes que hacer es visualizar o hacer relajaciones o tal, es que te lo estoy dando al tuntún. Como si le preguntas a Dani, oye, para mejorar mi velocidad, no te va a decir, si le preguntas eso, no te va a decir, tienes que hacer sentadillas, hip thrust y no sé cuánto. Te va a decir, tendríamos que ver tu caso, tendríamos que medir y a partir de eso preparamos un plan. Tienes que hacer eso por tu cuenta y ver qué trazas ahí y qué herramientas seleccionas de la lista esa que he puesto antes para lo de la resistencia al juicio. Justo ese dato en concreto. Yo quería preguntar un poco sobre si has tenido casos, pero me imagino que sí. El tema de la diferencia de edad, digamos, no es lo mismo que un jugador haya iniciado con 3, 4 años, 5 años en el fútbol y se haya formado psicológicamente también y en su equipo y todo, que un jugador que ha empezado a los 17, 18 años. Entonces, ¿cómo lo manejas o cómo lo llevas esas situaciones en diferentes tipos de jugadores? Por el tema de que creo yo que también el tema mental, la presión o la forma no va a ser la misma que has iniciado desde pequeño a que ya estás adulto. ¿Por qué? Porque en mi caso yo he empezado con 17, 18 años a guardia. No he tenido base, digamos, en tema de aprendizaje, paz y todo eso, o sea, y a mí me interesa saber cómo pues, se puede manejar eso, cómo se va al momento, la diferencia. Eso me interesa, la diferencia, o si hay diferencia o no. O sea, lo importante es lo que es o lo que tú piensas. Me refiero, ¿para ti es importante eso? No es importante. Pero, o sea, a mí me gusta aprender y saber, digamos, también cómo funciona la manera de que ese tipo de... La única diferencia es que la realidad es que físicamente estarás diferente, técnicamente diferente y estarás en otro punto distinto al resto. ¿Y mentalmente? Mentalmente, obviamente, no tendrás tantos automatismos y seguramente sea diferente. Pero lo importante es la percepción tuya. O sea, afectaría mucho a tu confianza si tú pensases que eso afecta muchísimo. Si no te importa tantísimo, pues nada, simplemente estás en otro punto de desarrollo en cuanto a lo mental también, pero esta parte de lo mental sería más en cuanto a automatismos. En cuanto a funcionamiento rápido, toma de decisiones, seguramente, no lo sé, pero puede ser más lento que la del resto por número de repeticiones, simplemente. O sea, los que lleven desde los 3 años, número de repeticiones que han hecho un pase, no sé, yo por ejemplo soy lateral. Número de veces que he hecho un pase al extremo y he doblado, pues habrán sido tropecientas, igual han sido 1000 o 2000 o 3000, las que sean. Uno que acaba de empezar con 17, 18, que juega de lateral, no será el mismo número de repeticiones y la automatización no será la misma. Cambia eso, simplemente. Luego, podría cambiar en cuanto a todo lo que tiene que ver con confianza y demás. Si te preocupa mucho, le das muchas vueltas, sobrepiensas, es que esto, tal, a ver si voy a ser peor que el otro, no sé cuánto, y ya ahí te empieza a afectar a la otra parte de lo mental, que es lo que hemos estado viendo. Sí, eso también, digamos, esa parte de que no compararme, sino el tema de que, escucha, yo tal vez no sé sobrellevar esta situación porque no he tenido la experiencia que claro. Tal vez algunos de mis compañeros de equipo, etcétera, hayan tenido en algún momento. Claro, al final también te entrenas tu capacidad de competir, te has enfrentado a no sé cuántos partidos, tú igual no a tantos, entonces ahí cambia también a ese nivel. Entonces, se explica por puro número simplemente, ¿no? Porque el número del que ha empezado con 3 es diferente y ya está, estás en otro punto. No tiene nada que ver con que, oye,
Igual la gráfica del que ha empezado desde los 3 puede ser más lineal y la tuya, pues de la forma que tengas de hacerlo, igual es más exponencial y el resultado final es otro, ¿no? Eso nunca no tiene por qué significar. Obviamente es más difícil llegar a lo altísimo cuando más tarde, pero no significa que ni sea imposible ni nada en concreto. Suerte a todos, gente.